Gloria a Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia. En esta noche vamos a estar leyendo el libro de Job. Quiero invitarle o llevarlo al libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 1. Ahí empezamos a leer. Y antes de leer, justo estaba escuchando ahí el devocional que estaba compartiendo Jonathan. Y es muy raro que yo le ponga algún título muchas veces a una predicación o algo. Pero cuando en estos días atrás y tenía esta palabra en mi mente, en mi corazón, y Dios trabajando en mi espíritu, en lo que quiero compartir en esta noche, había Dios puesto realmente una palabra, y era la palabra proceso. Y justo cuando Jonathan hablaba de que usted y yo estamos en un proceso. ¿Cuántos están en un proceso? Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento, un proceso de madurez, un proceso en el cual nos está llevando a hacer lo que Dios realmente diseñó de nuestras vidas, lo que Dios ha diseñado de nosotros. Amén. Y Dios tiene en mente ese modelo, ese diseño, y nos está llevando a Él, nos está llevando hacia Él. Está en nosotros que ese proceso realmente sea lo más, podríamos decir, no liviano, pero lo más accesible. Amén. ¿Y cómo hacemos que ese proceso sea lo más accesible, o lo más, podríamos decir, menos doloroso? Y es que nosotros nos dejemos trabajar por Él, y que por sobre todas las cosas pongamos obediencia a la palabra de Dios, para que Él no tenga que forzarnos al cambio. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Amén. Porque Dios muchas veces nos mete en el molde, y tenemos que salir como el molde es, porque si no, vamos a salir de otra manera. ¿Cuántos creen que no vamos a salir de otra manera? Pero necesitamos realmente dejarnos trabajar y procesar por Dios. Y había puesto, decía yo recién, me gustaba como título, el proceso que me da peso. Diga, el proceso que me da peso. Y quiero hablarle de eso en esta noche. Amén. Y quiero invitarlo entonces a Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante, y dice de esta manera: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, que de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar mamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Señor, te bendecimos en esta tarde noche, y te pedimos que a través de tu palabra tú puedas
bendecir, tú puedas corregir, tú puedas disciplinar y llevar nuestras vidas, Señor, a ese propósito eterno que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, y gracias, Dios, porque estamos en tus manos. Estamos en tus manos, Dios, y en tus manos tú harás de nosotros lo que a ti te parece hacer. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero estar unos minutitos solamente en esta palabra. Y decía yo recién, quiero poder pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra y poder cada uno de nosotros tener esa luz y esa humildad para recibir lo que el consejo de Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Decía yo recién que el proceso que me da peso, y cada uno de nosotros, al entender que estamos en un proceso, al entender que estamos siendo tratados, trabajados por Dios, al entender que estamos siendo llevados realmente a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, de entendimiento, a un nivel mayor en cuanto a una relación más profunda con Dios. Porque dice la palabra de Dios que lo de Dios va en aumento como la aurora. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Lo de Dios no es algo que se estanque. Lo de Dios no es algo, mi hermano, que está estático. Lo de Dios va en un avance. Todos los días Dios va avanzando, y Dios pretende que usted y yo vayamos avanzando en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro conocimiento de Dios, y que nosotros vayamos profundizando nuestra relación con Él. De eso se basa realmente la relación hijo-padre, que nosotros podamos tener una relación que vaya en un crecimiento paulatino hacia Él. Y así conocer lo que Dios realmente desea de nuestras vidas y lo que Dios pretende de nuestras vidas, de acuerdo al diseño que Dios ha hecho de nuestras vidas, lo que Dios ha diseñado de nosotros antes de la fundación de todas las cosas. De ahí en adelante usted y yo venimos ya con un diseño en nosotros, en el cual bajo ese diseño Dios está trabajando. Dios no está trabajando bajo una idea personal mía. A mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer aquello. ¿Cuántos me van siguiendo, me van entendiendo? A mí me gustaría hacer riñón, a mí me gustaría hacer esta parte del cuerpo. No, Dios está trabajando en mí de acuerdo a lo que Él ha diseñado de mí antes de la fundación del mundo. Y el propósito que Dios puso en mi vida fue lo que me trajo a la vida. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuántos? Y yo en esto quiero ser realmente muy repetitivo o insistir. Por ejemplo, todas las palabras que se están predicando, el miércoles, gracias a Dios estamos grabando todas, se está grabando todas, dijo el mosquito, se está grabando todas las predicaciones y la enseñanza. ¿Y cuántos han vuelto a escuchar la predicación del miércoles? Solamente Mica. Bueno, Mica tiene vuélvala a escuchar. Porque cada palabra que se suelta tiene que ver con el propósito de Dios con nuestra vida. No crea que usted por escucharla el miércoles, no con esto quiero decir que no venga, sino que escúchela después, no. Venga el miércoles, escuche la palabra y vuelva a escuchar 1, 2, 3, las veces que sea necesario, y Dios irá profundizando y aclarando la palabra de Dios y llevándolo a usted a que pueda tener usted mismo un entendimiento mucho más profundo aún del que se le está ministrando. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Usted mismo puede sacar de la palabra, usted mismo puede extraer de la palabra de Dios riquezas extraordinarias, revelaciones que, mi hermano, no fueron dichas en la palabra, pero al escuchar la palabra y el espíritu de la palabra pareciera que algo aparece. Y es Dios hablando y revelando nuestras vidas. Por eso se insiste en el hecho de escuchar la palabra, mi hermano, de seguir ministrando, seguir siendo ministrados por la palabra. No nos quedemos con el solo hecho de decir qué buena palabra, qué buen mensaje, porque si usted se quedó solamente con eso, yo quiero decirle algo: el enemigo ya le ganó una batalla.
Ya le ganó una batalla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo sigamos en el proceso de crecimiento y de madurez hacia el diseño que Dios tiene de nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Amén. Por eso, mi hermano, gracias a Dios en el cual la palabra que se está soltando, la palabra que está siendo de instrucción para nuestras vidas, porque si hay algo en el cual usted y yo vamos a recibir siempre desde este lugar, es una palabra formativa, para que usted pueda, mi hermano, vivir una vida como cristiano que le dé resultados, en su cotidiano vivir. Nunca escuchará una palabra que solamente vaya direccionada, mi hermano, a las emociones, para que usted se vaya emocionado, del evangelio, emocionado de lo que Dios puede hacer. No, la palabra que usted siempre ha recibido y la que está recibiendo y va a seguir recibiendo es una palabra formativa para que usted pueda aplicar, mi hermano, y pueda funcionar en el lugar donde usted está. En el trabajo, en el hogar, en la familia, en las relaciones, y que usted pueda, mi hermano, accionar en esa palabra. ¿Qué es lo que decía el devocional en esta noche? Decía que nosotros tenemos que ser ¿qué? Luz. ¿Pero luz para qué? Para que sean vistas, dígale que está tus obras. Tus obras. Para que sean vistas vuestras obras. Porque son las obras, mi hermano, es lo que te va a dar a ti fruto. Y lo que te va a dar el resultado. Y lo que te va a dar la recompensa. Los frutos es lo único que usted y yo vamos, mi hermano, a poder pedirle a Dios. Recompensa por los frutos, no es por otra cosa. No es por el amontonamiento de conocimiento. No es por el hecho de amontonar sabiduría, no. El hecho de que yo aplique a lo mejor una pequeña palabra o una pequeña porción de la palabra, al ponerla en práctica y dar fruto, yo ya recibo recompensa. El evangelio es simple, dígale qué tal, el evangelio es simple. ¿Sabe que hay años, hay cristianos de cientos no, pero hay cristianos de muchos años que no han entendido el hecho de que el evangelio es fe y es práctica? Lo que creo, lo practico. Y si yo creo y practico el evangelio ¿qué? Me funciona. El evangelio es fe y es práctica. Lo que yo recibí del Señor, Dios me dijo, lo que yo recibí en mi espíritu, lo creo, lo atesoro, mi hermano, lo hago mío. Pero si yo lo practico, me va a hacer dar fruto. Y si me va a hacer dar fruto, me va a hacer dar recompensa. Y es lo que usted y yo siempre buscamos, la recompensa de creer en Dios, la recompensa de creer en un evangelio, la recompensa de creer realmente que Dios bendice, que Dios restaura, que Dios sana, que Dios, mi hermano, puede tratar mi vida, pero por sobre todas las cosas, yo quiero ver al Dios que bendice en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Pero si yo no practico el evangelio, si no practico la palabra de Dios, si no practico el ser luz, si no practico el hecho de ir cambiando mi forma de vivir en el proceso en el cual estoy, es en vano lo que yo estoy haciendo. Solamente me he vuelto un religioso más del siglo XXI. Un religioso más del siglo XXI que tiene mucho conocimiento, pero pocas obras. Y yo puedo estar en un proceso y Dios trabajando en mí, y puedo equivocarme y puedo volver a tropezar, mi hermano, con la misma piedra, pero Dios está trabajando en mí para poder producir y para poder, mi hermano, obtener frutos, que es lo que realmente Dios va a bendecir, y Dios va a reconocer mi vida por su fruto. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Leíamos en el libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job alguna vez? Lea el libro de Job. Es muy interesante el libro de Job. Pero llegamos al final de este libro. Y Dios habla, Job habla con Dios y Dios habla con Job. Y Job, después de todo un proceso, ¿cuántos conocen la vida de Job? Job, después de todo un proceso de un trabajo de Dios con él, en su alma, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, de todo un trabajo, de todo un proceso, aún Dios permitiendo que
el sistema mismo, el enemigo mismo, trabaje, toque a Job de diferentes formas. Mi hermano, Job fue pasado por diferentes llamas, fue pasado por diferentes tipos de procesos, en el cual le dio a él acceso y le dio peso para que él pudiera, mi hermano, al final de todas las cosas, Dios verlo, mi hermano, con ojos agradables y ver no solamente la vida de él, sino que él fuera un instrumento de bendición para otros, a que aún estaban siendo disciplinados por Dios. Y dice en los últimos versículos, por la oración de Job, que Dios oyó. Dios bendijo a todos estos nombres. Vio que cuando ustedes tienen, aquellos que, bueno, ya han tenido todas, o alguna está embarazada, acá tiene varios nombres para elegir, vio, manita, su manita, mi mamita, todas las mamitas. Y Dios, dice la palabra de Dios, que oyó a Job y aceptó la oración de Job para todas aquellas personas en el cual no habían tenido una relación o unas palabras, mi hermano, correctas ante Dios. Y Dios tuvo que hacerles a ellos anteponer sacrificio. Y Dios tuvo que pedirle y reprenderles, mi hermano, ¿para qué? Para que ellos pudieran ver realmente que con Dios no se juega. Usted y yo podemos estar en un proceso, usted y yo podemos estar pasando por una dificultad, pero nunca reniegue o nunca, mi hermano, mire el proceso, la dificultad como algo que Dios ha puesto para dañar su vida, para dañarnos o para hacernos tropezar, o porque pareciera que Dios está ensañado conmigo. Porque mucha gente piensa y dice, pero ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde puede estar Dios? Mientras más le sirvo, mientras más creo, mientras más, mi hermano, me meto en las cosas de Dios, que el problema económico, que el físico, que lo espiritual, que la familia, que el hijo, que el esposo, que la esposa. ¿O no le ha pasado así? Mientras más trato de leer, mientras más trato de involucrarme, mientras más pienso que tengo que hacer cosas para Dios, diferentes cosas se desatan. En el hogar, en la familia, diferentes pensamientos vienen a nuestra mente. Y empezamos a pensar y empezamos a sacar cuenta diciendo, pero pareciera que mejor no hago esto, porque mientras más insisto o mientras más quiero hacer esto, pareciera que es peor querer servir a Dios. Pareciera que es peor querer hacer las cosas bien. Estamos en un proceso de... Dice la palabra de Dios, cuando Dios mandó al profeta Jeremías, recuerda a dónde lo mandó para hablarle, a la casa del alfarero. ¿Y qué es lo que vio el profeta cuando abre la puerta? Dice que el hombre trabajaba, el alfarero trabajaba ¿en qué? En la rueda, y estaba haciendo una vasija. Y dice que él, trabajando en esa vasija, trabajando en eso que le estaba dando forma de acuerdo a lo que él tenía en su mente que quería hacer, dice que se echó a perder en su mano. Y rápidamente dice que el alfarero tiró el barro por todos lados, esparció el barro por toda su casa y empezó a despotricar por todos lados. ¿O no? ¿Sí o no? No. Dice que rápidamente, ¿qué hizo el alfarero? Se rompió la vasija, se rompió lo que él estaba moldeando. Rápidamente, mientras daba, dice que nuevamente amasó todo el barro y comenzó a hacer otra vasija. Y dice Dios, vino palabra de Dios a Jeremías, le dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? ¿No podré yo hacer con vosotros? Él poniéndose en una figura, yo soy el alfarero, ustedes son el barro. Yo soy el alfarero, las manos del alfarero son mis manos. Dice que se rompió la vasija en las manos del alfarero, o sea, que usted y yo nos rompemos en las manos de Dios. Él trabajando nuestra vida, Él moldeando, apretando, mi hermano, nuestra vida, llevándonos muchas veces al filo. Nos rompemos. Pero rápidamente, ¿qué es lo que dijo Dios al profeta? No podré yo hacer con vosotros como este alfarero. Que nuevamente comenzó a apretar el barro, nuevamente comenzó a apretar esa arcilla y comenzó una obra nueva según le pareció a él hacerla. Usted y yo somos barro en las manos de Dios, no somos otra cosa.
Y Dios nos va a llevar de acuerdo al propósito que tiene con nosotros. Y ese propósito que tiene con nosotros tiene que ver con algo ya terminado. Con algo que ya está terminado, una obra terminada en nosotros. Dios está viendo, mi hermano, así como el alfarero ya tiene en su mente la finalización de la obra. Así como el alfarero ya tiene en su mente cómo va a terminar, ¿no? Cuando empieza el alfarero, no es que está improvisando a ver qué sale. El alfarero ya tiene en su mente la obra que está haciendo. El alfarero ya tiene en su mente cómo va a ser, mi hermano, la vasija, si va a ser más grande, más pequeña, de qué manera, de qué tamaño, de qué profundidad. Dios, nosotros en las manos de Dios, Él ya sabe lo que está haciendo de nosotros. Cuando Dios, mi hermano, fue, dice la palabra de Dios, que el enemigo vino y le preguntó por Job, Dios le dice, pero no has visto a Job. ¿Recuerda la palabra de Dios al comienzo? Dice que estaba él hablando, dice que se le arrimó Satanás y le preguntó Dios, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de estar ahí paseando, de ver a ver cómo andan los... Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora, ¿cuántos quisieran que Dios hablara de usted? ¿Ah? ¿Cuántos quieren que Dios hable de nosotros? Según, dice usted. ¿Según con quién? ¿No has considerado, le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job? Que es justo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Pero sí, pero es justo porque no tiene ningún problema. Está bien, tiene un buen pasar, tiene una familia constituida, no tiene problemas económicos, no tiene ningún otro problema que lo distraiga. Es fácil ser cristiano así. ¿Qué le dijo Dios? Satanás le dice, pero si tú le quitaras algo de lo que tiene, a ver si te adora, a ver si te alaba, a ver si te sirve. Bueno, le dice Dios, tócale las finanzas, tócale la familia, tócale su cuerpo. Pero en todas esas le terminaba diciendo, pero no toque su alma. Y así fue Satanás, una y otra vez. En el mismo día, dice la palabra de Dios, que murieron sus hijos. En el mismo día perdió todo. En el mismo día perdió su estancia. En el mismo día perdió todas sus vacas, todo lo que él tenía. Y lógicamente que Job entró en un proceso. Lógicamente que Job entró en un proceso de duda. Entró en un proceso de decir, pero ¿qué pasó? De la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Si usted ha leído el libro de Job, Job tuvo altibajos. Job tuvo momentos en el cual lo llevaban, aún sus amistades, su propia esposa, aún sus propias amistades, lo llevaban, mi hermano, al límite. Sí, pero ¿hasta cuándo vas a seguir creyendo en Dios y no blasfemando contra Él? Si mira todo lo que te está pasando, si tuvieras a Dios o si Dios estuviera contigo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez ese reproche? Pero ¿hasta cuándo vas a querer seguir creyendo en Dios? ¿Hasta cuándo? Muchas veces los familiares, muchas veces el esposo, la esposa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero si no hay cambios. ¿De qué me hablas? ¿De qué Dios me hablas si no hay cambios? ¿De qué Dios me hablas si la economía no repunta? ¿De qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me hablas si tenemos problemas, dificultades? Mira, nos salimos de una y caemos en otra. ¿De qué Dios me estás hablando? Todos esos reproches estaban alrededor de Job, golpeando su mente, su alma, a ver cuál era la reacción de Job. Y más allá que él, en su exterior o en su forma, no exteriorizaba ante los demás, pero sí para él tenía preguntas. Sí para él tenía muchas preguntas en su mente. Cuando su cuerpo fue golpeado, su propio cuerpo fue golpeado, mi hermano, por una enfermedad que no podía sostener y que realmente era muy fuerte.
quedó solo. Ya está, reniega de Dios. Ya está. ¿Cuántos han dicho ya está? ¿Cuántas veces nos han pasado situaciones, circunstancias que pensamos y decimos, ya está, ya está? Diga proceso. Estoy en un proceso, dígale. Estamos en un proceso. Ahora, yo debo de entender que ese proceso en el cual yo estoy está demandando de mí humildad, está demandando de mí obediencia, está demandando de mí, mi hermano, sumisión. Porque ese proceso, mi hermano, que está en mi vida, ese proceso en el cual estamos, está demandando de nosotros que podamos entender el hecho de decir, mientras más rápido yo aprenda, mi hermano, esta prueba, mientras más rápido yo aprenda y ponga en práctica lo que Dios me está enseñando, mucho más rápido saldré a flote. Mucho más rápido saldré, me sacudiré y podré realmente verlo a Dios respaldando mi vida. ¿Y cómo respaldó mi vida? Termina diciendo los versículos que leíamos. Cuando Job conversa con Dios, y Dios en el capítulo anterior, Dios le habla, ¿dónde estabas tú? Porque había una controversia en Job diciendo de muchas formas, diciendo, lea todo el Job, pero Dios hablando con Job empieza a decirle, vamos, sentate ahí que vamos a hablar. Me gusta esa parte, porque Dios tratándolo así, vamos a hablar, Job, ¿querés hablar conmigo? Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Si usted quiere hablar con Dios, Dios va a hablar con usted. Ahora, cuando Dios habló con Job, Job habló con Dios, le dice, bueno, sentate ahí, yo voy a preguntarte, tú vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo colgaba la luna, ponía el sol? ¿Dónde estabas tú cuando yo le daba una orden al mar que no pasara de esta línea? ¿Dónde estabas tú? Mi hermano, todo eso le estaba diciendo, lo estaba poniendo a Job en el lugar de creación. En el lugar de creación. Y que muchas veces perdemos ese lugar por el hecho de que nosotros pretendemos ser creador. Y perdemos de vista que soy creación. Y por ser creación, Dios me está llevando al proceso, mi hermano, de un entendimiento de propósito, por el cual el propósito me trajo a la vida. Por el cual estoy pasando para funcionar. Soy creación. Diga, soy creación. Y como creación, Dios está trabajando en mi vida. Más allá que sea la creación máxima como lo somos. Porque cuando Dios creó al hombre, dijo, no solamente que era bueno lo que había creado, como toda la creación, sino que dijo que es en gran manera bueno. Porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Somos en gran manera buenos, pero ahora no dejamos de ser creación. No dejamos de ser, mi hermano, materia en el cual Dios puede desmenuzar nuestra vida en un instante. Yo debo de entender mi rol como creación. Mi rol, mi hermano, como parte de todo este sistema que vengo, mi hermano, a hacer, pero con una función extra. A través de la presencia de Dios y a través de ese insuflarse Dios dentro mío, mi hermano, yo comienzo a ser un ser viviente con una orden de Dios, que fue la que perdió en el principio, mi hermano, Adán. Que fue la que perdió en el principio Adán. Esa orden de gobernar, de subyugar, de ser Dios. De ser Dios Él para la tierra, de ser Dios Él para los peces, de ser Dios Él para las bestias del campo. Mire hasta dónde. ¿Hasta dónde? Mi hermano, cuando Adán peca, porque muchas veces decimos de la mujer, pero la mujer no pecó.
quien pecó, ¿quién fue? Fue Adán. La mujer no pecó. La mujer fue seducida por la serpiente. Pero quien pecó, quien tenía la responsabilidad y quien se le fue contado como pecado, fue Adán. Muchas veces se le echa la culpa a la mujer. No tiene, de todo no tiene la culpa. Del 99% nomás. La mujer no tuvo culpa en eso. Quien pecó fue el hombre, porque sobre el hombre estaba la responsabilidad del huerto. Sobre el hombre estaba la responsabilidad de gobernar. Sobre el hombre estaba la responsabilidad, mi hermano, de administrar. Mi hermano, leyendo, cuando usted lee la vida de Job, cuando usted ve la charla de Dios con Job, y lo pone en el lugar, con amor lo pone en el lugar. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú? Mientras yo hacía, mientras yo ponía, mientras yo dirigía, mientras yo hacía, ¿dónde estabas tú? Por eso cuando cuando Job habla con Dios, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ¿sabe cuándo él dice eso? Cuando él entendió el proceso. Porque muchos de nosotros solamente tenemos un conocimiento conceptual de Dios. Pero es solamente el proceso quien te hace ver a Dios. Te lo repito, ¿por qué? Muchos, mi hermano, solamente tenemos un conocimiento conceptual de lo que es Dios, de lo que hace Dios, de lo que quiere hacer Dios, de cómo es Dios. Conocimiento conceptual es todo lo que usted lee. Conocimiento conceptual es todo lo que usted puede escudriñar de la palabra de Dios, de conocimiento, y llenarse de conocimiento de acuerdo a lectura, de acuerdo a la sabiduría. Ahora, ese conocimiento conceptual, mi hermano, yo debo de llevarlo a una vida práctica. Y eso me llevará inevitablemente a que la palabra, el espíritu de la palabra, entre en un proceso conmigo. Y ese proceso me lleve a un entendimiento de lo que soy en Dios, de lo que ha hecho Dios en mí. Con solamente esos dos conceptos, lo que es Dios y de lo que ha hecho Dios en mí, yo tendría que decirle a todos sí y amén. Porque con esos dos conceptos, mi hermano, de lo que es Dios y de lo que ha hecho Dios en mí, solamente me queda decirle sí y amén. No puedo meterle otra frase, mi hermano, cuando estoy en un problema, en una dificultad. ¿Por qué? Porque soy muy finito ante Dios. Soy muy fino ante Dios. Por eso, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú? Por eso la palabra de Dios nos habla de ese momento de proceso que tuvo Job, de un momento hasta el final. Y podemos leer el final de Job, como lo que sigue, si usted lee, mi hermano, cómo Job fue llevado, mi hermano, a obtener, mi hermano, el respaldo de Dios. Y fue notorio el respaldo de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, en su bienestar, en su economía. Pero la única forma de que Job cambiara conceptos por una realidad de vida fue el proceso. Fue el proceso. El proceso de su vida, el proceso de las circunstancias, lo llevaron a él a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren decir eso? De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe, mi hermano, que eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar? Ver a Dios, verlo a Dios. Porque si usted logra ver a Dios en el proceso, si usted logra ver a Dios en la circunstancia, mi hermano, usted no tiene de qué temer. Porque verá caer 1000 y 10.000, pero verá a Dios como Dios lo va a respaldar. En el medio del proceso. ¿Qué dice Pablo a los Corintios en 2 de Corintios? Esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice?
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. Peso de gloria. Y es hacia dónde usted y yo vamos. A obtener peso en Dios. Peso en Dios. A que obtengamos peso de gloria. ¿Sabe lo que respeta el enemigo, mi hermano? Cuando usted y yo nos parecemos lo más parecido a Cristo. Porque esa es nuestra imagen, o eso es lo que tenemos que reflejar. Pablo decía, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo, por cuanto como yo lo soy de Cristo. Mientras usted y yo nos parezcamos más a Cristo, lógicamente estamos en un proceso pero a esa imagen tenemos que llegar, a parecernos a Él. En el pensamiento, en las actitudes, en los resultados, en el obrar, en el hablar. ¿Por qué se los llamó cristianos, mi hermano, valga la redundancia, a los primeros cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué sale la palabra cristiano? Recuerda, hace meses atrás predicábamos de eso. Porque se los llamaba a los del camino, se los llamaba, mi hermano, aquellos se los juntaba una cosa, pero la primera vez que se los llamó cristianos, ¿por qué? Porque, mi hermano, eran un reflejo de Cristo. Un reflejo, ellos recordaban, aquellos que habían visto a Cristo caminar, recordaban, y estos son unos pequeños Cristos, porque eso es lo que significa. Eran un reflejo de Cristo, su hablar, su obrar, su cotidiano vivir, su cotidiano compartir. Llegaron a ser un reflejo tan fuerte de Cristo que fueron llamados cristianos por primera vez. Cristiano por primera vez. Aunque para ellos, para la gente que los llamó era despectivo, pero mi hermano, para ellos lo mejor que le pudieron haber dicho, el mejor sobrenombre, ser cristiano. Porque me parezco lo más parecido a Cristo. Lo más parecido a Cristo. Pero mire cómo los años ha desvirtuado esa palabra, cristiano. Que ya nos llaman cristianos por el hecho de predicar, de enseñar, o el hecho de decir los evangelistas. Pero mi hermano, la iglesia tiene que denotar el hecho de ser diferente, distinta en el hecho de lo que reflejamos, de lo que mostramos, de lo que ministramos, de lo que reflejamos hacia afuera. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros salgamos airosos del proceso. Airosos del proceso del cual estamos siendo tratados, siendo llevados, mi hermano, probados como fuego, dice la palabra de Dios. Que estamos pasados, mi hermano, por una zaranda, somos pasados constantemente por fuego para que quede, dice la palabra de Dios, lo que debe de quedar. Si alguno fuere probado, dice, la obra de cada uno será probada. Y de acuerdo a la obra de cada uno, dice que quedará. Aquellos que edifican sobre heno, sobre hojarasca, se quemará todo y no quedará nada. Pero aquellos que están edificando sobre oro, piedras preciosas, sobre aquello que tiene peso, dice que el fuego purificará aún eso. Y quedará lo precioso. ¿Qué está quedando de nosotros? ¿Qué está quedando de nuestras vidas en el proceso? ¿Estamos dejando algo o se está quemando todo y nuevamente Dios comenzar? Es una pregunta que nos debemos hacer. Porque usted y yo estamos en un proceso. ¿Cuántos están en un proceso constante? Ahora, ¿qué está quedando en nuestras vidas? Porque mi hermano, el fuego, pasamos constantemente por el fuego. Somos pasados constantemente por la zaranda. ¿Qué queda? ¿O volvemos a empezar todos los días? ¿O Dios vuelve a empezar la obra todos los días? Dígame si eso no es desgastante. Que otra vez empiece la obra. Nos rompemos en su mano, gloria a Dios, estamos en su mano. Pero, mi hermano, alguna vez tiene que terminar la obra. Alguna vez Dios tiene que terminar en nosotros, aunque vayamos a otro proceso que nos va a dar acceso a otro nivel. Pero empezar nuevamente todos los días, todas las semanas es desgastante.
Necesitamos, mi hermano, pasar por esa zaranda para poder decir, como Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Es necesario perder todo. Es necesario caer a lo más profundo cuando Dios nos está dando oportunidades todos los días, constantemente, de ir, dice la palabra de Dios, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme mientras esté cercano. Es necesario, mi hermano, caer, es necesario sentir los golpes, es necesario sentir cuando Dios nos quiere hacer la tarea mucho más fácil. ¿En cuanto a qué? Cuando tenemos, mi hermano, discipulado, cuando tenemos la oportunidad de leer, de releer, de escudriñar, de entrar en una relación con Dios y saberlo de antemano, cómo el enemigo quiere o viene contra nuestras vidas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios, Efesios 6, que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Habla de que no podemos estar, Dios nos da la facultad, la capacidad de no ignorar lo que el enemigo ni siquiera todavía pone en práctica. Las maquinaciones del enemigo. Lo que todavía no se pone en práctica en contra de nuestras vidas. Isaías habla, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Está hablando de, mi hermano, herramientas, y está hablando de artimañas del enemigo que tienen mucho trabajo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y pondrás, mi hermano, dice la palabra de Dios, huir al enemigo. Pablo a los Efesios dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero ¿cuántas veces, mi hermano, le hemos dado tiempo al enemigo para que arme todo una herramienta forjada donde no hay detalle, y caemos en el error? El pensamiento del enemigo, mi hermano, que armó todo un circo, y caemos en el error. Y volvimos a caer en el error. Y volvimos a tropezar, y Dios no nos estaba enrostrando el dedo y yo, otra vez te equivocaste. No, lo que hace Dios, nos rompe nuevamente y hace otra vasija. Pero necesitamos, mi hermano, entrar en una relación con Dios para entender que aún el trato de Dios con nosotros como hijos va a traer a nuestra vida bendición. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A cuánto les gustaba? ¿Sabe que mientras leía esto me acordaba? Mi mamá tenía una chancleta marrón, oscura, y que tenía como relieve en la planta abajo, que tenía un relieve todo el contorno y unas líneas así, unos zigzags así. Tenía una puntería, pero cuando estábamos cerca, mire, el relieve, impresionante quedaba el relieve, tatuado. Pero en serio, nos tocábamos la pierna, por lo menos yo, me tocaba la pierna y estaba el relieve de la chancleta. Era impresionante. Hasta el número quedaba marcado. Y en su momento, dice, como dice la palabra de Dios, ¿a quién le gustaba la disciplina? ¿O a quién le gusta? Pero era necesario. Ahora decimos. Era necesario. ¿O no? Y dice, aún dice, cita el escritor de Hebreos, dice, habla, ustedes no tenían disciplina terrenal, padres terrenales que disciplinaban. Y que en su momento, dice Pablo, parafraseando, en su momento dice que ustedes como que se enojaban por esa disciplina. Pero ahora ¿qué? Ahora la veneran. ¿Qué están diciendo? La disciplina sí, la verdad que en su momento no me gustó, pero gracias a esa disciplina somos lo que somos. Dice, aún nosotros teniendo padres terrenales, ¿por qué quiero decirle esto para terminar? Porque la iglesia, el cristiano, tiene una mirada de Dios equivocada muchas veces. Equivocada. Y no ve a Dios, no lo ve a Dios, mi hermano, como un padre que disciplina. Porque el problema, la dificultad, la circunstancia, todo lo malo pareciera, entre comillas, porque no hay nada malo para el cristiano. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas, diga todas. Todas las cosas le ayudan a bien. O sea que no hay nada malo. Diga el que está a lo suyo, no hay nada malo. Es de acuerdo a cómo nosotros tomamos las circunstancias. De acuerdo a cómo nosotros la percibimos, cómo nosotros la tomamos, de qué manera. Pero debemos sacar provecho a la circunstancia. Pero dice la palabra de Dios que de acuerdo a cómo nosotros vemos a Dios, no tenemos una mirada hacia Dios en cuanto a un Dios que discipline. ¿O no? Si describimos a Dios, si usted y yo decimos, describamos a Dios, cada uno de nosotros digamos una descripción de Dios, lo primero que vamos a decir, Dios es amor, es bondad, Dios es bueno, ¿o no? Y no estaríamos mintiendo. Ahora, no sé quién diría Dios es castigador. Dios da azotes. ¿Quién diría eso? No encontraríamos. Pero dice la palabra de Dios que, porque el Señor al que ama disciplina y, wow, ay, diga ay, y azota al qué, al que recibe por hijo, y azota al que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos? ¿Pero somos hijos que nos gusta la disciplina? ¿O somos hijos que renegamos y nos vamos? ¿Somos hijos que reconocemos la disciplina y que por algo nos está disciplinando Dios? ¿O somos hijos que tenemos siempre un argumento para decir esto no me lo merecía? Si somos hijos y estamos entendiendo que es
aún la circunstancia, Dios ocupándola para disciplinar mi vida, yo tengo que darme por agradecido, porque Dios está trabajando en mí. Y Dios dice que al que ama, disciplina. ¿Cuántos se sienten amados? Tenemos que sentirnos amados, aunque no lo entendamos hoy. Pero dice que mañana vamos a venerar. Mañana vamos a decir gracias Dios. Aunque hoy yo no lo entienda. Aunque hoy no entienda, mi hermano, el por qué. Pero ¿por qué esto? Y muchas veces necesitamos explicaciones. Y Dios no quiere explicarnos. Y Dios no quiere decirnos nada. Y Dios no hay palabras en Dios, no hay respuesta de Dios. Pero mañana nos daremos cuenta, dentro de una semana nos daremos cuenta, dentro de un año pondremos a pensar y nos daremos cuenta, valió la pena el proceso, valió la pena ese día, valió la pena ese golpe, valió la pena ese azote de Dios. El tema es reconocer las manos de Dios. Es reconocer en la circunstancia las manos de Dios. Si yo no reconozco en la circunstancia que estoy viviendo las manos de Dios, yo voy a estar renegando de la circunstancia. Y voy a estar mirando el problema y poniéndole un rostro al problema. Y poniéndole nombre y apellido, y poniéndole esto, aquello, argumentando o tratando de buscar, mi hermano, algo en el cual nos diga o me diga que no me lo merezco. Pero toda disciplina es, mi hermano, porque Dios me ama. No pasa por otro lado. Es Dios amándonos. Pero es difícil sentir ese amor cuando estamos enojados. Es difícil sentir el amor del Padre cuando hay ira. Es difícil sentir el amor del Padre cuando no me dijo lo que yo quería escuchar. Yo pretendía una explicación y el papá lo único que me dijo, ¿por qué no? ¿O no? Y usted y yo, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y se terminó. Es difícil sentir amor cuando la conversación terminó de esa manera. ¿Por qué no? Soy tu papá o soy tu mamá. Es difícil. Nosotros nos levantábamos, mi hermano, y si podíamos fusilarlo con los ojos, si los ojos fueran balas, ¿o no? No lo vimos nosotros, lo hicimos nosotros y también después lo hicieron nuestros hijos y lo hacen nuestros hijos con nosotros. Si las miradas fueran flechas, estaríamos, ¿o no? Ahora, ¿qué dirá Dios de nosotros? Si tus miradas fueran flechas, si tus desplantes fueran balas, si tus rejunjuñar, ¿cómo empieza? Mire, hablando de esto, mire cómo empieza Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco todo, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Diga ay. No diga amén, diga ay. Porque, mi hermano, nuestros pensamientos a veces dan que hablar. Nuestros pensamientos dan que hablar. Menos mal que el único que nos escucha es Dios. Que el único que los conoce es Dios. Pero usted piensa que ese pensamiento equivocado queda sin disciplina. Si usted piensa que ese pensamiento equivocado, por más que yo no lo dije, queda sin disciplina, quiero decirle algo, es un necio. Porque nada queda sin disciplina.
Nada. Nada queda sin corrección. Nada. Pero ¿por qué Dios lo hace? Porque Dios ama al que toma por hijo. Dios lo ama. Y muchas veces, como nosotros cuando éramos más pequeños, cuando éramos más chicos, nos enojábamos y creíamos que nuestros padres se equivocaban. Y nosotros cuando después tuvimos no la oportunidad, sino que el hecho de ver más allá que un hijo, de sentir a lo mejor cosas que ellos no sienten. Y las decisiones tienen que ver con eso, con el ver más allá, con el sentir. Un sentimiento, un pensamiento en el hecho de decir, y no me gusta esa compañía, no me gusta esto, no me gusta aquello, entonces no. Y aunque el no guste, pero usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que por más que su hijo se vaya despotricando y se vaya insultando y se vaya haciendo miles de cosas, usted está haciendo lo correcto. Usted está haciendo lo correcto. Ahora, trasladémoslo a nuestra vida. Dígale al que está al lado suyo, lo que te está pasando no está mal. Es parte de. Es parte de. Ahora, está en nosotros que de esto, de la circunstancia que estamos pasando o atravesando, sea, mi hermano, para un eterno peso de gloria. Usted y yo tenemos que salir airosos, fortalecidos. Decía Jonathan en el devocional, tenemos que salir transformados, no me acuerdo la palabra que utilizó, pero tenemos que salir, mi hermano, con el hecho de decir, Dios me habló. Dios me habló. Dios habló a mi vida porque me ama. No me habló porque me quiere exponer. Si Dios nos quisiera exponer, hace rato que lo hubiera hecho. Pero Dios lo que hace es amarme. Amarme cada vez más. Y en cada momento, cada circunstancia, yo tengo que sentir el amor del Padre. Y entender también, mi hermano, cuál es mi rol en la creación. Y Dios me está llevando a que yo cumpla con esa función que diseñó de mi vida. Ni más ni menos. Dios no está improvisando conmigo. Dios no está improvisando con usted ni con nadie. Dios solamente nos está llevando a través del proceso, refinándonos, tratándonos, para que lleguemos a donde Él diseñó de nuestras vidas. Quiero que se ponga de pie. Cierre sus ojos ahí donde está. Y adórelo a Dios con sus palabras.